Sí, ocurrió en una lejana, remota zona de Bulgaria. Operaciones secretas, ovnis, crononautas, cuevas, excavaciones extrañas y, por supuesto, todo un misterio que rodeó a aquella operación que se produjo en ese país centroeuropeo. Vamos a hablar de lo que allí sucedió. Vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Efectivamente, fue en Bulgaria, en una zona bastante boscosa, en la cual hay un pueblo que se llama Sarichina, en la región occidental de Kostimrod, en Bulgaria. Allí hay una serie de formaciones circulares en el suelo que ya prácticamente son imperceptibles porque fueron rellenadas en su día de hormigón y con el paso del tiempo ha barrido todo tipo de muestra de lo que allí hubo. Mucha gente podría pasar de largo por aquella zona sin ni siquiera darse cuenta de lo que allí se esconde. Esos pequeños trozos de tierra anodinos como el que os estamos mostrando en estos momentos son los lugares donde se llenaron de misterio hace ya bastantes años. Todo tipo de misterios, historias extrañas, operaciones secretas, ovnis, fenómenos paranormales, extraterrestres y todo aquello, con todos esos ingredientes que cuando se mezclan unos con otros resultan un cóctel muy extraño del que vamos a intentar sacar la solución en el siguiente vídeo. Ocurrió el 6 de diciembre de 1990. Por entonces el ejército búlgaro se trasladó a esa región y comenzó a efectuar una serie de excavaciones en el lugar. Dicen y cuentan que la operación se llamó Operación Light Beam. Era una operación de alto secreto en la que múltiples hombres armados rechazaban a todos aquellos que tenían una cierta curiosidad en ver qué es lo que estaban haciendo en esas cuevas que los lugareños conocían, pero que les daban bastante o no les daban ninguna importancia debido a que eran bastante angostas, estaban llenas de una vegetación infranqueable y, como llevaban tanto tiempo, pensaban que en ningún momento allí dentro podría haber algo interesante. Cuando llegaron los militares y se pusieron a cavar, muchas personas decían que lo que allí estaban buscando era el supuesto tesoro escondido del rey Samuil, un rey Samuil del cual se sabía que tenía una enorme fortuna, y de esa fortuna no se encontró nada. Siempre se sospechó que la había enterrado por la zona. Esta información, la información que os vamos a hablar, supuestamente fue filtrada por un coronel que trabajó en aquellas operaciones, el coronel Zeko Kanev. El coronel Kanev estuvo dentro de aquel equipo y cuenta que cuando comenzaron a excavar llegaron a un extraño túnel que tenía una forma de espiral en el que existía una misteriosa losa rectangular que, según él, decía que era de un material desconocido, un material que no habían visto anteriormente y que no podían explicar de manera lógica. Aquellas excavaciones atrajeron a muchos espectadores y algunos de ellos eran psíquicos de la zona, algo que parece ser que en Bulgaria es bastante popular. Sanadores, psíquicos y gente que se dedica a estas cuestiones, quizás por su antigua tradición de brujería dentro de la zona centroeuropea. Bien, digamos que estos psíquicos, incluso alguno de ellos o alguna de ellas como Eli Logionova, quien intentó ayudarlos en lo que dentro de ese túnel pudiese haber. Ella comentaba esta mujer, esta psíquica, Logionova, que aquella barrera que aparecía, esa enorme losa, no debía ser abierta. Eso es lo que le dijo a los militares. Era una zona donde parece ser que existían algún tipo de bacterias peligrosas y es una zona en la que no se debería abrir, ya que la molestia que se generaba hacia ese lugar iba a repercutir de manera negativa. E incluso la conocida Baba Vanga, seguramente que sepáis quién es Baba Vanga. Baba Vanga fue una antigua psíquica búlgara que parece ser que entregó un montón de informaciones sobre lo que en el futuro iba a ocurrir. Ella les dijo que bajo ningún concepto abriesen, que dentro había cosas que no les pertenecían. Estos psíquicos decían que algo en la oscuridad les estaba enviando mensajes telepáticos diciendo no entren allí. Pero los militares de todas entraron en aquel túnel, hicieron una serie de excavaciones, rompieron la losa y accedieron a su interior. En el camino descubrieron otro tipo de anomalías. Por ejemplo, vieron también otra losa que tenía una forma de lente convexa, y dentro de esa propia losa cuentan y dicen que había una representación en piedra de una extraña figura similar a un humanoide de una pequeña altura.
Otro túnel o otros túneles que se encontraron vieron que habían sido tallados, alisados, e incluso encontraron pisos plateados y paredes cubiertas de una especie de jeroglíficos que anteriormente nunca habían visto. Cuando se acercaron a las losas que iban apareciendo, a través de una de ellas apareció o emanó un enorme haz de luz, de lo que parecía una especie de campo de fuerza invisible que impedía a los militares acercarse demasiado al lugar. Esto es extraño porque aquí, donde yo vivo cerca, he tenido la oportunidad de escuchar declaraciones de algunos testigos de humanoides que dice que cuando se acercaban al humanoide, concretamente en la zona de Dueñas, en Valladolid, cuando se intentaban acercar a la zona donde se encontraban aquellos extraños seres que vieron, era imposible, era como que hubiese un campo de fuerza que les impidiese avanzar, como una especie de cristal invisible que impedía su avance. Pero centrémonos en lo que ocurrió en Bulgaria. Cuenta Baba Vanga que los extraterrestres le dijeron que las investigaciones debían detenerse, no debían cavar. Contaban que la profundidad de aquel agujero era ni más ni menos que de 2000 kilómetros y encontraron dentro de su trayecto una serie de cristales grandes y brillantes como el sol, a los cuales Baba Vanga decía que no se debía tocar, ya que este tipo de cristales era muy peligroso y tenían que estar ahí tanto tiempo como el tiempo que durase nuestro planeta Tierra. Eran días extraños para el pueblo. Empezaron a ocurrir cosas extrañas dentro de sus instalaciones y había gente que reportaba la visión de ovnis, la visión de extraños orbs como sombras, como una especie de fenómenos fantasmales. Por entonces consiguieron finalmente acceder al interior de esa cueva y llegaron a una especie de inframundo en el que había extraños aparatos y unos seres que le recordaron a crononautas. Baba Vanga les dijo que esos seres no eran completamente humanos. En realidad tenían un alto porcentaje de sintéticos. Le contó que llegaron a su nave hace muchísimos años, miles de años, pero su nave sufrió irreparables daños, quedando irremediablemente perdidos en la zona. Esta advertencia parece ser que no hicieron mucho caso, porque siguieron y continuaron con las excavaciones. La gente de la zona incluso llegó a decir que tenían o escuchaban voces extrañas en su cabeza. Incluso la vidente remota Logionova, que por entonces era muy conocida en Bulgaria, llegó a canalizar un montón de hojas de información de origen extraño, en la cual estas voces le hablaban del comienzo de la humanidad y del origen de nuestro planeta Tierra. Las excavaciones se prolongaron ni más ni menos que durante 2 años, y los militares, tal como habían llegado, se largaron, cerrando la entrada con hormigón y etiquetándolo como una zona prohibida. Han pasado 30 años y hoy en día sobre aquel hormigón solo se aprecian una pequeña pradera bajo la que quizás se esconde un secreto que solo conocen los servicios de inteligencia de Bulgaria y posiblemente algún otro país. Logionova tuvo la oportunidad en aquel momento de documentar todo lo que allí aparecía. Hizo filmaciones, fotografías e incluso tenía un meticuloso diario donde escribía todo, así como todos esos documentos que canalizaba. Tiempo después afirmó que no le quedaba nada de información, que había desaparecido tal como había llegado. Nadie sabe dónde estaba la información que Logionova meticulosamente había recopilado. Ella comentaba que había desaparecido, sencillamente. Los militares encontraron quizás un portal dimensional. Había esqueletos alienígenas, cristales con un poder gigantesco, tecnología extraterrestre, secretos de la Atlántida. Quién sabe lo que allí se esconde. Afirman los habitantes de la zona que en no pocas ocasiones han visto ovnis triangulares. En resumidas cuentas, todo este complejo misterio lo podemos coger como usted quiera. Quizás lo podemos coger como un cuento de ciencia ficción. Tal vez lo más inteligente es cogerlo como acontecimientos que sucedieron parcialmente o totalmente, quién sabe. Si me preguntas qué opino al respecto, yo te diré que es posible que efectivamente allí sucediese algo, en aquella zona, pero el paso del tiempo borró lentamente todas las huellas de los acontecimientos que en ocasiones los lugareños ni siquiera desean recordar. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado y, desde luego, la historia es bastante intrigante y muy interesante. Bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.